Hasta el momento hemos precisado dos tipos de memoria para el computador: la memoria central o simplemente memoria y el disco duro. La memoria central, ubicada en la UCP, se divide en dos tipos más: la memoria ROM y la memoria RAM. La memoria ROM son todos los programas del sistema, y la memoria RAM es la memoria que nosotros usaremos, donde se guardarán los programas. Para el computador es mucho más rápido acceder a la memoria RAM que al disco duro. Todo dato o programa alojado en el disco que se quiera procesar con la UCP debe ser cargado a la memoria RAM. Una de las características principales de la memoria RAM es que es volátil, es decir, su memoria se pierde al apagarse el computador. El disco duro, por su parte, tiene una memoria permanente. Ahora bien, para empezar a hablar de lenguajes de programación, es preciso aclarar que el computador maneja un lenguaje máquina, y para comunicarnos con él debemos hacerlo en este lenguaje. Por lo tanto, para que a través de un programa podamos otorgarle a la UCP las instrucciones para resolver un determinado problema, es necesario que éste esté escrito en lenguaje máquina. Este tipo de lenguaje depende exclusivamente de la arquitectura del hardware del computador. En la figura que se muestra podemos apreciar un ejemplo del lenguaje máquina en la parte izquierda y un ejemplo de lenguaje de alto nivel en la parte derecha. No aprenderemos a programar en lenguaje máquina, en cambio lo haremos en lenguajes de alto nivel, que son lenguajes mucho más humanizados con una estructura sintáctica básica, generalmente escritos en inglés. Luego, lo que escribamos en un lenguaje de alto nivel se traducirá al lenguaje máquina para que el computador lo pueda procesar. Esto nos lleva a un nuevo tema: cómo se desarrolla un programa. Esto se hace a partir de un código fuente, que es un algoritmo escrito en lenguaje de alto nivel, que se guarda directamente en el disco duro. El sistema operativo sube el código fuente a la memoria RAM, donde es procesado por un compilador. Este se encarga de buscar posibles errores que hayamos cometido en su escritura. Si el compilador no detecta errores, generará un código objeto, el cual guardará nuevamente en el disco duro. Cuando nosotros escribimos código fuente, generalmente requerimos de funciones ya preestablecidas en algunas librerías para hacer nuestro código más compacto. Esto lo podemos denominar como reutilización de código. Cuando el compilador genera el código objeto, faltan por cargar a este las funciones o procedimientos externos. De esta manera se invoca un enlazador que toma el código objeto y las funciones y procedimientos que se hayan utilizado de determinadas librerías y genera un código ejecutable que guarda nuevamente en el disco duro. Este último ya está escrito en lenguaje máquina. Finalmente se invoca un cargador que sube el código ejecutable a la memoria RAM, generando de esta manera un programa listo para resolver el problema para el que fue diseñado. De todo este proceso se encargará el computador. Nosotros, como programadores, debemos interesarnos en la producción del código fuente. La generación del código fuente tiene su origen en el planteamiento de un problema, es decir, ¿qué se resolverá? Esto conlleva a una fase de investigación para determinar cómo se resolverá el problema, a lo que denominaremos análisis. Existen muchas técnicas para esto. Una de ellas es el análisis EPS, análisis de entrada, proceso y salida. Recordemos que el computador es una máquina que a partir de unos datos de entrada y un proceso definido genera una salida. Los programas deben administrar los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida y otorgar las instrucciones de cómo se resolverá el problema. Luego procedemos a generar un algoritmo, que será la secuencia de sentencias que resuelve el problema, y finalmente se traducirá a código fuente y se guardará en el disco duro. Todo este proceso estará a cargo de nosotros, los programadores. Un algoritmo es una secuencia de pasos precisa, definida y finita. Precisa ya que se debe indicar el orden de realización de cada paso. Definida porque si se sigue dos veces con los mismos datos de entrada debe obtenerse el mismo resultado. Y finita porque debe tener un fin, un número determinado de pasos. Para iniciar en el menester de la programación, iniciamos con una introducción a la resolución de problemas. Supongamos que se desea diseñar un programa que permita obtener el área de un triángulo.
dada su base y su altura. El primer paso es determinar cómo solucionamos el problema. No nos costará mucho trabajo recordar que el área de un triángulo, dada su base y su altura, es la base por la altura entre 2. Lo primero que debemos hacer es determinar qué entradas se requieren, es decir, qué datos necesito me otorgue el usuario. En este caso necesitaría la base y la altura. Ambas son números reales y puedo identificarlas con una b a la base y con una h a la altura. El segundo paso es determinar cuál es la salida deseada. Para el problema planteado sería el área, que es de tipo real, y puedo identificarla con una A. El tercer y último paso es determinar qué método produce la salida deseada. Para este problema sería la fórmula de cálculo del área de un triángulo. A igual a B por H entre 2. La producción de algoritmos tiene generalmente dos fases. Un primer algoritmo denominado algoritmo general, en este caso, leer por teclado B y H, asignar el resultado de B por H entre 2 a A y escribir por pantalla el resultado A. Y una segunda fase que podríamos denominar algoritmo específico, que sería leer BH, a A asignarle B por H entre 2 y escribir A. Finalmente se traducirá el algoritmo específico a código fuente. En la figura se muestra un pedazo de este código fuente, escrito en un lenguaje de alto nivel. Más adelante empezaremos a escribir código fuente. Por ahora, este se muestra a manera de ejemplo.